Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Cuéntanos, Alexander, ¿todavía está frito por allá? Mira, papi, una como ando yo hoy. Yo no estoy como tú, estoy tropical. ¡Qué Estamos, terrible! estamos con frío todavía, pero eso es parte de, estamos en esos meses que donde el frío es más fuerte, enero y febrero. Esos son los días, los meses que la gente espera, porque ahí es donde caen las grandes nevadas y cosas así, aunque yo no creo que vaya a caer grandes nevadas, sí, por lo menos en esta área. En otras áreas puede que sí, pero por lo menos donde estoy viviendo no creo que caiga grandes nevadas. Sí, el frío va a ser bastante frío, mucho frío. Y si cae, pues que Dios nos cuide. Pero estamos aquí gozosos y ahí es, mira, no va a coger mucho tiempo. Ahí son de Cross en YouTube. Un canal donde yo, como tú, quiere buscar de Dios y no solamente quiero solamente para mí, quiero también compartirlo con otras personas que están en este camino espiritual, quieren reforzar su conocimiento espiritualmente, así que yo hago esto, o sea, lo que yo encuentro en la Biblia que para mí es bueno para mi vida espiritual, yo lo comparto con otros, así que mira, ahí son de Cross, dale like, a la campanita y todas esas cosas. Tenemos un par de cosas ahí en el canal, Lupa Bíblica, eh, the Back to the Present y otras cosas más ahí. Un ratito de reflexión que empezamos allá pronto a las 7:30 los lunes, así que pendientes, voy a estar pendiente en esos los canales y ahí en YouTube. Vamos a estar en eso es en vivo y vamos a estar haciendo un par de cositas ahí, así que gente, por favor, dale like a la campanita, ver lo que tenemos ya. Y si quieres algo que le interesa que nosotros hablemos, también lo puedes poner en los comentarios y con mucho gusto estudiamos y lo damos. Así que, gente, mira, ahí está. Ahí son de Cross. Dale like, a campanita y ayúdame a llevar el evangelio a otras personas. Bien, y nuestras redes sociales del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Ujú, También nos puede buscar en Instagram del Valle 2022. Nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV, también por ujú, Eyes of the Cross, el canal de ujú, Alexander, ujú. y también hasta por TikTok, búsquenos por ahí. Dele like, suscríbase a nuestros canales y comparta para que otras personas conozcan del amor de Jesús. Alexander, llévanos al trono de la gracia en oración, por favor. Oremos, Padre Celestial, gracias nuevamente porque estamos aquí, podemos abrir tu palabra libremente para estudiarla, Señor. Mientras tengamos eso, Señor, ayúdanos, Señor, para que seas tú el que hable. No seamos nosotros, que nosotros solamente seamos instrumento tuyo. Perdona nuestros pecados. Bendícenos y que sean tus palabras, digamos, las que digamos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Bien, y esta lección se titula Vida y muerte. Alexander, Mm, ¿qué me puedes decir Vida y de esa muerta, lección? papá. Eso es lo que estamos ahora. Yo digo, cuando yo leí esto, yo dije, wow, vida y muerte. Porque hay tantas cosas pasando en este mundo, especialmente estas épocas que pasaron ahora en diciembre, que la gente decide a veces quitarse la vida y cosas así, ¿sabes? Es una decisión. Esto es algo que nosotros pasamos diariamente porque tú no sabes cómo vas a hacer, ¿me entiendes? Tú no sabes si te vas a levantar mañana. Tú no sabes lo que va a pasar en tu vida. Esto es un título que me puso a pensar. No es lo que estamos hablando aquí en la lección, pero que cuando tú dices vida y muerte, te pones a pensar muchas cosas. ¿Sabes? Cosas que uno en vida pudo haber hecho y no lo hizo. Y si te mueres, pues ya no tienes break. ¿Sabes? Son cosas, un título que te pone a pensar grandemente. Y básicamente eso era lo que tenía Pablo en su mente pasando, porque Ujú, donde estaba en la cárcel, vida y muerte, pues él sabía que ujú. pronto iba a perder la vida. Pero vamos a estudiar ya mismito lo importante de ese título. Alexander, ¿me puedes leer el versículo para memorizar? Claro que sí, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tremendo versículo, Filipenses 1:21. Bien, Alexander, importante. Para mí el vivir es Cristo. Eso está bien y bien lindo. Mm, Pero ¿qué pasa? Y el morir es ganancia. Es Wow. ganancia. ¿Cómo que es ganancia morir? ¿Me entiendes? Porque en verdad este cuerpo cuando Dios lo creó, no, ¿verdad? El ser humano no lo hizo para morir. Ujú, La muerte es una extraña, ¿verdad? Como tal. Pero vamos a ver ya mismito en la lección por qué es Claro que sí. ganancia.
Vamos a la parte del sábado, el sábado, perdón. Pablo estaba esperando a Alexander ser juzgado por Nerón. Su futuro dependía más del estado de ánimo del César que de la justicia. Si, pues, como estuviera él, si no, pues, lo mataba, dependiendo, ¿verdad? Pero él sabía que su destino no estaba en realidad en las manos de Nerón, sino en las manos de quién, de Dios. Ujú. Por eso estaba seguro de que por las oraciones que se hacían por él en la iglesia sería liberado. No obstante, si su muerte iba a repercutir en un beneficio del evangelio, pues estaba dispuesto a dar su vida. Eh, Suele decirse, ¿verdad?, que la muerte es parte de la vida, pero eso no es cierto, Alexander. La muerte es lo contrario de la vida, es el enemigo de la vida. Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y librar lo que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo confiaba en su destino eterno. Así que vemos que la vida es breve. Es importante nosotros entregarla a Cristo Jesús y vamos a estar aquí por un momento, Alexander, a menos que venga Cristo, Ujú, pero en ujú. ese momento es importante, como Pablo, dedicar nuestra vida a Jesús. Algo que tengas que decir en esta parte del sábado. Mira, dedicar la vida de Jesús a Jesús es algo que nosotros debemos hacer diariamente. Y no solamente eso, es algo bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Jesús, lo conocemos. Y al conocerlo, vamos a poder entender y aprender muchas cosas de las que están pasando en esta vida, al igual que Pablo lo hizo. En esta, en esta lección de esta semana, Pablo aprendió una cosa que nosotros a veces se nos hace bien difícil entender, que lo vamos a estar hablando próximamente, ¿me entiendes? Pero solamente tú puedes entender eso cuando tú tienes una vida constante y una comunión constante con el Cristo Jesús. Bien, vamos a la parte del domingo. Se titula Cristo será magnificado. Y aunque, pues, Pablo no era un delincuente y, pues, como te digo, estaba ahí preso por la obra que estaba haciendo, ¿verdad? Por parte de Jesucristo. eh, en su carta a los Corintios detalla su sufrimiento hasta ese momento. Él recibió a Alexander Ujú. azote un montón de veces. Estuvo en las cárceles a punto de morir muchas veces y él cuenta que recibió 40 azotes menos uno, 3 veces fue azotado. Bueno, qué cosas no pasó Pablo, ¿verdad? Este, pero aclara inmediatamente que esos sufrimientos no eran los más importantes. ¿En dónde? En su mente. Además de otras cosas, lo que sobreviví, él dice, se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Mira lo que él estaba pensando. O sea, Ajá. él cogió todo ese sufrimiento, pasó por todas esas Ujú. cosas, pero en su mente no estaba pasando lo que le estaba, o sea, lo que le estaba doliendo. Digo, se le tiene que haber pasado por la mente, porque pero en verdad su preocupación grande era las iglesias, los hermanos, ¿verdad? Dice Filipenses 1:20, dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Todo lo que le estaba pasando, él decía, mira, pues eso es, Cristo va a ser exaltado, todo lo que me pase. Pero él, su sufrimiento y su preocupación era por las personas de la iglesia. Pablo se gozaba en los sufrimientos que padecía, que no eran pocos. O sea, no es que Ujú. se gozaba, sino porque él sabía, él miraba más allá, él discernía que eso que le estaba pasando era para que Dios se saltara más, ¿me entiendes? En las cosas que le pasaba a él. Cada cosa que le pasara a él iba a ser eh, un adelanto en la obra de Cristo Jesús, ¿me entiendes? Por supuesto, no se gozaba en el sufrimiento en sí, sino en la causa por las cuales sufría penalidades, una de las cuales era el beneficio que aportaba en las iglesias de Cristo. Yo una vez tuve oportunidad de comenzar una obra cerca de mi casa y vinieron almas a los pies de Jesús. Hay algo que, no voy a entrar en eso, pero lamentablemente el enemigo se metió y Ujú. terminó esa parte.
pero me gocé porque muchas almas, más de 16 personas fueron a los pies de Cristo cuando Amén. decidimos trabajar, ¿me entiendes? Pues la carpa no siguió, pues nada, tranquilo. Pero acuérdate que Dios tiene control de todo. ¿Sabes? Así. Pero esas almas vinieron a los pies de Cristo. Y eso es lo que sí, me sentí mal cuando se tumbó la carpa, pero nada. Lo importante fue que se hizo la obra, Alexander. Al imitar a Jesús en su sufrimiento e incluso en su muerte, Cristo era exaltado por medio de Pablo, Alexander, lo que hablamos, ¿verdad? En la lección pasada, que el protagonista, aquí el único que hay que exaltar y honrar es a quien, a Cristo. A En su Cristo. carta a los filipenses, Pablo deja en claro que por el momento no esperaba exaltar a Jesús, eh, a Jesús con su muerte, sino que esperaba, gracias a las oraciones de la iglesia y a la obra del Espíritu Santo, ser liberado y seguir sirviendo a Cristo con su vida. Eso era lo que él esperaba. Pero Ujú. tú sabes que verdaderamente él estaba esperando la voluntad de Dios. Si pasaba, si no, pues si moría, moría en Cristo Jesús. A causa del mal que impera en nuestro mundo, vivir con Cristo, vivir como Cristo vivió implica en muchas ocasiones, Alexander, sufrir como Cristo sufrió y en algunos casos morir como Cristo murió, que pasó con algunos de los apóstoles. Ujú. Así que vemos que, ok, sí, sabemos que nos gusta trabajar en la obra, pero sabemos, Alexander, que eso tenemos que tenerlo claro, que nos van a ocurrir cosas, porque hay una fuerza negativa, diabólica, que es el enemigo, que está detrás de eso. Así que, pero tenemos que confiar porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario y lo sigue venciendo hoy día. Algo que tengas que decir, Alexander. Mira, Pablo vivió con este, yo digo, este mojo, esta manera, y era engrandecer a Cristo vivo o muerto. Eso era lo que estaba en la mente, ¿sabes? Él le decía, si estoy viviendo, yo quiero vivir para engrandecer a Cristo. Si estoy muriendo, yo quiero morir engrandeciendo a Cristo, ¿sabes? En las dos maneras en que vivo o muerto, mira, da la redundancia al título, él quería resaltar a Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos tener en mente todo el tiempo, resaltar a Cristo en nuestras vidas. Y ahí es que vamos a la parte, ¿verdad? Del lunes, que es morir es ganancia. Que esto es una, ¿sabes? Esto es algo, ¿cómo que morir es más? Que hay que estar el versículo, ¿verdad? Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cómo es que es eso que morir en ganancia? Mira, yo lo puedo poner bien sencillo y lo voy a poner así en resumen bien sencillo y después lo amplío un poco. ¿Por qué? Porque si tú vives una vida en Cristo Jesús, cuando mueres, ya lo que te falta es que cuando Jesús venga en gloria, te busque y vayas con él a vivir eternamente, porque vas a estar sellado para la salvación. Mira, sencillo como eso. ¿Por qué morir para la ganancia? Porque ya él hizo todo lo que tenía que hacer en la vida. Ya él hizo todo lo que el Señor lo había ordenado. Ya puede morir, ya puede descansar en paz. Pues sabe que cuando Jesús venga en gloria, él va a tener su recompensa y es tener una vida eterna. Porque para él morir era ganancia, porque él estaba haciendo las cosas que el Señor le había dado y él había ya dado su vida completamente a Dios. Ya, ¿sabe? Ella había sumergido todo a Dios. Y por eso es que para él morir era ganancia. Pero, nosotros estamos en un gran conflicto. Estamos en un conflicto de sufrimiento, de una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que nosotros estamos lidiando ahora mismo, ¿me entiendes? Entonces, hay unas armas que son utilizadas por el enemigo, que las quiero mencionar aquí, que, que, que nosotros nunca debemos utilizar esas armas. Mira, Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión en el grupo y una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca debemos emplear, ¿me entiendes? Sin embargo, nosotros tenemos que tener el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Que esos son frutos del Espíritu Santo. Mira qué cosa. Son frutos del Espíritu Santo. Si nosotros nos entregamos completamente a los pies de Jesús, el Espíritu Santo nos va a dar esas armas para poder destruir las fortalezas del enemigo. Porque así, cuando viene odio, tú lo tratas con amor. Tú ves que ese odio poco a poco se va yendo. Mira, es ilógico porque en mi trabajo hay una señora que la gente no se lleva bien con ella. Nadie se lleva bien con ella. ¿Me entiendes?
Y yo le digo a las compañeras que trabajan con ella cerca, digo, denle amor, denle abrazo. Y se ponen, ¿qué? Me derrito si yo le digo abrazo, esto y lo otro. Pero sin embargo, yo siempre le doy buenos días, le digo esto, lo otro. Y conmigo yo no he tenido problema con esa señora, ¿sabes? Sí, a veces yo la veo que esto y lo otro, pero yo le doy una sonrisa y qué sé yo, y ella baja la guardia. Y conmigo es, mira, ¿qué necesita? Los otros días estaba bregando y estaba cerca y ella, ¿qué necesita? ¿Quiere que haga esto? ¿Quiere que mueva lo otro? Y las compañeras se quedaron como que, wow. Y yo le digo, pues que yo me trato, ¿sabes? Yo la trato con amor, ¿me entiendes? Y ya ese odio que ella tiene contra el mundo, conmigo no lo tiene, ¿sabes? ¿Y cómo se da? Pues amor. Es algo, son cosas sencillas, ¿me entiendes? Cosas sencillas que uno tiene que reflejar el amor a Cristo. Porque yo estoy seguro, si Cristo estuviera aquí conmigo trabajando en el trabajo, la trataría de la misma manera. Porque para Cristo todas las personas son almas de salvación. Y eso es algo que lo tenemos que tener en mente. Todas las personas, no importa lo malo que hayan sido, son almas de salvación. Ahora, si la persona no recibe, no quiere recibir el amor de Dios, ya ese es problema de él. Pero tú siempre tienes que tratar a la persona como si fuera una alma de salvación. Mira, dice que Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz y nunca seremos derrotados si permanecemos unidos en Él, e incluso si ellos nos cuesta la vida. Vuelvo y repito, Pablo ya entendía eso. Pablo entendía que si él perdía la vida, él estaba junto a Cristo Jesús. So, el gran, cuando venga Dios en gloria, ese triunfo también iba a ser para Pablo porque iba a tener la vida eterna, ¿sabes? Él ya quería estar con Cristo Jesús, ¿me entiendes? Ahora, él estaba, más adelante creo que lo dice en la lección, que dice que él estaba como que, ok, yo quisiera ya dejarme ir y que pues y morir porque ya pues estoy cansado como quien dice, pero no, es necesario que yo me quede aquí. Espérate, se levantaron las manos aquí. Es necesario que yo me quede aquí porque yo necesito que ustedes sigan aprendiendo de Cristo Jesús y yo soy su mentor. Por lo tanto, como yo soy su mentor, yo necesito quedarme aquí. Eso es algo que más adelante lo dice la lección. Pero vemos aquí que la vida de Cristo Jesús, perdón, de Pablo, era ser fiel a Cristo Jesús, no importa si fuera vivo o muriera, ¿sabes? Porque para él era un alivio estar en Cristo Jesús, no importa lo que está pasando en su situación alrededor de él. Él era, ¿cómo se dice? Él estaba en Cristo Jesús y para él, por eso para él morir era ganancia, porque ya había tenido la victoria a través de Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz por nosotros. Algo que quieras decir del Valle. Sí, ese texto es bien bonito y como dijimos al principio, ¿por qué para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Bueno, la parte de la ganancia es que, acuérdate que en este mundo estamos sufriendo y pues eso es algo que no lo vamos a evitar, ¿me entiendes? Y si estamos trabajando por Cristo, como hablamos ahorita, están las fuerzas del enemigo encima de nosotros. Pero ¿qué pasa? Pablo sabía que una vez, si él moría, acuérdate que, y eso lo vamos a decir ya mismo, ¿verdad? Tú mueres, tú estás descansando como un sueño. ¿Y qué pasa? Cuando venga Cristo, eso es como un flash. Cerraste los ojos y cuando abra, ya está Cristo viniendo, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué Ujú. pasa? Ya estás descansando también en el sentido, ya, porque el enemigo no te puede tocar, Alexander. Así. Ya estás aliviado de toda esa aflicción, porque mientras estemos aquí, sí vamos a seguir batallando, pero una vez tú mueras en Cristo, ya ganaste la victoria. ¿Me entiendes? Así que eso Pablo lo sabía, por eso dice que el morir para mí es ganancia, porque ya yo no voy a estar siendo atacado por el enemigo y ya yo tuve que mi salvación cuando Cristo venga. Así que es importante esa parte. Bien, vamos a la parte del martes. Tener confianza, y eso es básicamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo en la cuestión de la ganancia? Pues lo que acabo de decir, ¿verdad? Eh, Dice en Filipenses 1, 23 y 24, me siento presionado por dos posibilidades. El deseo de partir y estar con Cristo. Porque él sabe una vez que él cierre los ojos, porque la cuestión del tiempo y nada, eso tú no sientes nada. Una vez tú cerraste los ojos y los abriste, eso fue nada, un flash, como uno dice. Así que él lo sabía. Y por eso dice que es muchísimo mejor
pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Aunque él no podía tomar la decisión, Pablo se debate entre dos posibilidades. En partir, Alexander, que pues, una vez partiste, pues sabes que cuando abra los ojos rápido, Cristo viene. Porque eso es rápido, tú ni te vas a dar cuenta, pero también está Sí. en permanecer para beneficiar a la iglesia como tal. Al tomar este texto de forma aislada, podemos conducir que Pablo enseña que nada más morir, ascendemos al cielo para estar con Jesús, contradiciendo otros pasajes bíblicos. Y eso no es contradicción, es lo que acabo de decir. O sea, ¿por qué él dice que va a estar con Cristo ya una vez muera? Porque rápido que abra los ojos, porque acuérdese, no, usted no está sintiendo el tiempo, usted no está sintiendo nada. ¿Qué pasa? Eso va a ser un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra. ¿Y qué pasa? Cuando tú cierres los ojos que muera y abra los ojos, ya Cristo viene. Y eso es lo que Pablo no está contradiciendo la Biblia, ¿entiendes? Así que, porque la Biblia dice que cuando tú vas a la tumba, Cristo lo compara como un sueño. Tú no estás yendo ni al cielo, ni estás yendo al infierno, porque si Alexander, una vez tú mueres, estás en el cielo, pues está la parte de Lázaro, que Cristo lo resucita, y si Lázaro estaba en el cielo en aquel momento, se hubiera sentido bien mal y le hubiera reclamado a Jesús, Jesús, pero ¿por qué tú me traiste para atrás si yo estaba en el cielo allá, lo más bien, gozando en los jardines celestiales? ¿Para qué tú me traiste a sufrir de nuevo para esta tierra? Y Lázaro no reclamó ni habló de eso tampoco. El mismo Jesús decía cuando le preguntaban, no, Lázaro duerme, porque compara, ¿verdad?, la muerte con un sueño. Y sabemos que tampoco el lago de fuego y el infierno, ¿verdad?, que están diciendo, si tú fueras ahora al infierno, pues cuando tú estudias la Biblia, dice que hay una eh, resurrección de los impíos cuando Cristo venga a la Santa Jerusalén con los redimidos, se rompa el monte de las olivas y ahí esté la Santa Jerusalén, van a resucitar los impíos. ¿Qué pasa? Pues en dónde estaban en el infierno. O sea, ahí se contradice. Así que cuando Cristo dice que el enemigo y los impíos van a atacar la Santa Jerusalén, ahí va a descender fuego del cielo y se va el lago de fuego y los va a destruir a todos. Ese es el infierno, ese es el infierno. Así que eh, quizás parece que se contradice, que Pablo dice, no, ya estoy ya con Cristo cuando muero, pero no, eso no es lo que se refiere, es que él sabe que una vez muera, el lazo de tiempo él no va a sentir nada y cuando abra los ojos, para él no pasó nada, ¿entiendes? Así que es importante que nos demos cuenta de que cuando Cristo venga en su segunda venida, en ese momento, ahí es que van a resucitar quienes, los que se salvaron. Y cuando venga entonces la Santa Jerusalén, después de los 1000 años, van a resucitar los impíos, los que se perdieron. ¿Dónde tú quieres resucitar? Por eso es importante prepararte ahora. Alexander, ¿algún comentario en esa parte de ahí? Mira, no, vuelvo y repito, Pablo sabía lo que estaba haciendo cuando él estaba sellado con Cristo Jesús, ¿me entiendes? Entonces, cuando él dijo eso, él lo dijo con ese fin de que, mira, yo me muero, ¿sabes? Yo me voy, yo voy a estar aquí, ¿sabes? Yo, lo próximo que va a abrir cuando abra los ojos es la venida de Cristo Jesús, ¿me entiendes? ¿Sabes? Él estaba seguro de lo que él tenía ya, él seguro lo que se había aferrado, ¿me entiendes? Pero todo eso tiene que ver con una unidad, ¿me entiendes? Unidad de Él con Cristo Jesús. Y así que pasamos a la parte del miércoles que también dice permanezcan unidos, ¿verdad? Permanezcan unidos, ¿sabes? Mira, ¿cómo es la cosa? Cuando Él dice eso, de que Él, ¿sabe? Pues si yo aparezco, ¿sabes? Voy a estar con Cristo Jesús. Eso quiere decir que cuando Él abriera los ojos en la segunda venida, Él lo que iba a ver es el rostro de Jesús dándole la mano, levantándolo, whatever, ¿verdad? Eso estoy yo imaginándome acá. Porque Él estaba tan apegado a Cristo Jesús que Él ya sabía lo que le tocaba a Él, ¿me entiendes? Ya él sabía que su misión estaba hecha. Y ya sabía el conocimiento de su misión, él sabía el rumbo de su misión, él conocía las cosas que él había hecho, ¿sabe? Que ya él estaba ya completamente en Cristo Jesús. Incluso él dice, no, en una de las epístolas, no me acuerdo ahora cuál, que él dice, ya no vivo yo,
pues Cristo vive en mí. ¿Me entiendes? Él también fue el autor de esa gran frase, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando de la parte del miércoles sobre permanezco unido y empieza con algo que yo tengo una pequeña reflexión, una pequeña predica sobre eso, y es la importancia que Jesús le dio en ese tiempo, cuando en la última oración que dio él ante los discípulos, antes de ascender al cielo, al, él dijo algo, y para mí que lo dice 3 veces o 2 veces, no me acuerdo bien, pero lo dijo: Señor, que ellos me permanezcan unidos como tú y yo estamos unidos. Ellos permanentes, ¿sabes? Jesús pedía al Padre Celestial que los discípulos se mantuvieran unidos a él como Jesús era unido al Padre, al igual que el Padre se mantuviera unido a los discípulos, como el Padre era unido a Jesús. Y él hace esa frase en varias ocasiones porque a Jesús le era importante, era sumamente importante la unión de los discípulos. Porque, vuelvo y repito, en la unión está la fuerza, en la unión el evangelio crece. Una iglesia que no esté unida, tú vas a ver que se muere poco a poco, pocamente. Inclusive la lección dice que una iglesia que tenga orgullo o algo así, porque por el orgullo se desune, qué sé yo, el Espíritu de Cristo se levanta de esa iglesia y no vuelve, ¿me entiendes? Hasta que vuelva a ser unida. Dice en el Filipenses 1:27, dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Repito eso. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La misma oración que estaba pidiendo Jesús cuando oró antes de subir al cielo. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo estaba pidiéndole a la iglesia que se mantuviera unido y siguiera el mensaje de la salvación unidos. No se saliera de rumbo. Inclusive, aquí una palabra que quiero repetirla que dice la palabra politeumai. Politeumai, que significa vivir como ciudadanos, ¿sabes? Él estaba pidiendo solamente mantuviera unidos, sino que vivieran como si fueran ciudadanos del reino de los cielos. Y ahí es que está el punto. ¿Y cómo nosotros vivimos como reino de los cielos? Aquí también lo dice, que en el Sermón del Monte, cuando Jesús habló de unas cosas ahí, ¿verdad? El manso, ser mansedumbre, ser puros de corazón, tener misericordia, sedientos de justicia. Todo eso son frutos del Espíritu Santo. Son otras palabras, hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe cómo ser ciudadanos del reino del cielo. Porque hay que vivir aquí, no allá. Aquí hay que vivir como si fuéramos ciudadanos del reino, porque nosotros somos testimonio del amor de Dios a través de nuestras acciones. Es bien necesario, nuestras acciones son necesarias para que la gente vea el amor de Dios a través de nosotros, ¿sabes? Y hay que estar la cosa. La unidad, en esta unidad de propósito debe ir unida con el corazón y el estudio de la palabra. Nosotros tenemos que entender que la unidad de nosotros, para que nosotros mantengamos unidos, tenemos que seguir orando y estudiando la palabra. Esto es algo que es, mira, otra predicación que tengo sobre el continuo sacrificio, el continuo sacrificio de nosotros es estudiar la palabra y oración. ¿Y por qué digo continuo sacrificio? Porque cada día más se nos hace más difícil tener tiempo para orar y para estudiar la palabra. Nosotros tenemos que saber manejar el tiempo para poder hacer eso. Cuando tú eres unido a Cristo Jesús, tú vas a ser unido a tu gente de tu iglesia. Así sea que el hermano no te caiga bien, pero vas a ver cómo poco a poco lo sigues conociendo y te cae bien, ¿sabes? Con sus cosas. Nosotros somos personas de diferentes caracteres y solamente con el amor de Dios podemos entender todos los caracteres y ver sus puntos de vista y poder entenderlos todos. Dice, cuando entremos en conflicto con el mal, no debemos dejarnos intimidar por aquellos que se nos oponen. Recordemos que Satanás es su enemigo vencido, pues Cristo ya ganó la guerra en la cruz, ¿sabe? Y cuando nosotros estamos unidos, esa guerra, esa victoria es segura. Y hay que estar unidos no solamente entre nosotros,
con el Padre y con Cristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció en la cruz. Ya esa victoria está ahí. Ahora, depende de ti, tú poner de tu parte para tener también esa victoria. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Así que Pablo, quizás algunas personas entendían en aquel tiempo que era la ciudadanía romana, pero él no estaba Ajá, hablando de ajá, eso, es lo que estaba hablando de la ciudadanía celestial, ¿verdad? Que como tú ajá, dijiste, verdaderamente aquí la comenzamos a vivir. Y, exacto. y, y Jesús le está diciendo, mire, compórtense como ciudadanos del reino. ¿Por Ujú. qué? Porque nosotros somos ejemplo para los demás. Y había que estar unidos. Y básicamente esa es la parte del jueves. Unidos y sin temor. Y una de las partes importantes que tenemos que ver, que esto es una guerra, Alexander. El enemigo siempre está atacando. Él no va a atacar a los Claro. de afuera. Él va a No, atacar a los que están trabajando por Cristo. Y una de las cosas que él hace es desunir. Y tú lo ves en muchas ocasiones en la iglesia. ¿Qué pasa? Empiezan a dividirse, ¿verdad? La fuerza. Y él dice, pues, los divido y así es de esa manera que puedo, ¿verdad? Destruir la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que permanecer, ¿verdad? Llevando la palabra, eh, nuestra fe, eh, que perseverando más, eh, ¿verdad? Uniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar el temor afuera. Sabemos que nos pueden quitar la vida. Ahora mismo en África están pasando, muchos cristianos los están matando. Así que aunque nos quiten la vida, ¿verdad? A causa de nuestra fe, nada podrá hacernos daño. ¿Por qué? Porque si seguimos el bien, lamentablemente mucha gente no lo entiende así, pero podemos perecer, pero si seguimos el bien, vamos a estar salvados en Cristo Jesús, Alexander. Así que el diablo va a ser impotente de tratar de hacernos algo. En Filipenses 1:27 dice, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que nos invita a combatir, ¿verdad? A ser justos, a ser rectos. No nos asegura una vida sin conflicto. Al contrario, ¿qué le pasó a Job? Fue declarado por Dios varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Pero cuántas cosas no terribles no sufrió Job. Y él no sabía que había un conflicto que estaba debatiéndose entre Dios y el enemigo, ¿verdad? En la guerra en la que estamos inmersos, Alexander, la unidad juega un papel importante. Como dije, no somos islas aparte. Pablo nos insta a combatir juntos para defender el evangelio. Y vuelvo y lo repito, cuando tú quieres hacer un club dentro de la iglesia solamente para miembros nada más y no incluyes a los demás, pues ya ahí yo creo que eso va por mal camino. Esta ah, unidad sí. de propósito debe ser ir unida con la oración y estudio de la palabra Alexander. Cuando entremos en conflicto con el mal, no debemos dejarnos intimidar por aquello que se nos oponen. Recordemos que Satanás es un enemigo vencido, pues Cristo ya ganó la guerra en la cruz. Así que vemos, ¿verdad? Que nosotros debemos de permanecer unidos, pidiéndole a Dios, unánimos con los hermanos, orando por medio de la palabra y orando también por las personas, aunque no las conozcamos, Alexander, ¿entiendes? Así que, porque Cristo ya venció al enemigo. ¿Algún comentario final? Que ya nos vamos, Alexander. Bueno, vamos a leer aquí Sí, sí. esa profecía y nada, vuelvo y repito, la unión está la oferta, la fuerza. Mira, déjame, antes de leer esto, quiero dar esto que se me Claro que puso en sí. la mente rápidamente ahí. En el principio, cuando yo escribí a Adán y Eva, ¿verdad? O Dios se apartó y no volvió más nada. No, él fue el que los buscó. Ellos se ¿Tú me escondieron. entiendes? Mira, ahí está. Inclusive, y esto es para ponerlos a pensar a aquellos que no son parte de nuestro, pues, sean adventistas o estén viendo, las visitas estén viendo esto, amigos que no estén viendo esto, pónganse a pensar. Si la unión no fuera tan importante, si la unión no fuera tan importante, ¿por qué Dios instituyó el sábado para que cada semana nosotros estuviéramos en contacto con Él? Buena pregunta, ¿verdad? Si la unión no fuera tan importante, ¿por qué Dios instituyó el sábado para que nosotros tuviéramos un día con Él en unión toda la semana?
Ahí se las dejo. Así que vamos a leer aquí. Recibiréis poder el 10 de diciembre, el ángel guay. Vuelvo y repito, estos son escritos que fueron escritos, mira, en el 1800 para allá. Repito, 1800 para allá. ¿Cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? ¿De qué provechos hemos sido para el Maestro? ¿Cómo estamos afrontando el ojo escrutador de Dios? ¿Estamos creciendo en reverencia, amor, humildad y confianza en Dios? ¿Albergamos gratitud por toda su misericordia? ¿Estamos procurando bendecir a los que nos rodean? ¿Manifestamos el Espíritu de Jesús en nuestra familia? ¿Estamos enseñando su palabra a nuestros hijos y contándoles las maravillosas obras de Dios? El cristiano debe representar a Jesús tanto por ser bueno como por hacer el bien. Entonces, la fragancia de la vida y la belleza del carácter revelarán que es un hijo de Dios, un heredero del cielo. Tremendas palabras. Así que es importante, ¿verdad? Seguir trabajando en la obra del Señor. Y importante también acercarse a esos hermanos que tienen ese afán también por trabajar, unirse, que el enemigo no los ataque. Mire, si usted de momento pasó algo, que no le gustó algo, pues mire, hable, comuníquese con las personas y arreglen la situación. Pero no dejen que eso siga trabajando, porque el enemigo lo que quiere es dividir para que la obra pues, se estanque. Y eso es lo que pasa a veces. A veces se estanca la obra, va muy bien. Y es que las personas, en vez de unirse, comunicarse y hablar, pues no, todo el mundo jala para su lado. Y en el momento que, como dijo Alexander Kerr ahorita, empieza entonces a desaparecer poco a poco la iglesia. Bien, Alexander, ahora sí, las últimas palabras que ya nos vamos. Claro que sí. Dios es un Dios de amor, por eso es que le gusta la unión. Y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él para que no esperes más, no sea tarde. Así que nos veremos hasta la próxima semana, así si el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.